Cormac McCarthy enlaza sus novelas No Space para viejos y La carretera mediante dos sueños. No Space para viejos cierra con un sueño que es contado en primera persona, en monólogo interior por el sheriff Bell, mientras que en La carretera este relato comienza con un sueño del personaje del padre, pero es contado desde la perspectiva del narrador del relato. Y esta es una de las pocas veces en las que este narrador demuestra ser omnisciente. El sheriff Bell habla sobre su padre y sobre un sueño que tuvo sobre él. La otra cosa es que no he dicho casi nada de mi padre y sé que no le he hecho justicia. Soy casi 20 años más viejo de lo que él llegó a ser, así que en cierto modo estoy pensando en un hombre más joven. Empezó a tratar con caballos cuando era poco más que un muchacho. Hablaba mucho a los caballos. Nunca me decepcionó y yo le debo más de lo que me creía. A ojos del mundo supongo que yo era mejor persona que él, aunque suene mal decirlo, aunque esté mal decirlo. Ya no digamos su padre. Él nunca habría podido ser agente de la ley. Creo que estudió un par de años en la universidad, pero nunca terminó. He pensado en él mucho menos de lo que debería y sé que eso tampoco está bien. Después de su muerte soñé 2 veces con él. No recuerdo del todo el primer sueño, pero era que le encontraba en una ciudad y él me daba dinero y yo creía que lo perdía. Pero el segundo sueño era como si hubiéramos vuelto a los viejos tiempos y yo iba a caballo por las montañas en plena noche, cruzando un desfiladero. Hacía frío y había nieve en el suelo y él me adelantaba a caballo y siguió delante, sin decir palabra. Simplemente pasaba de largo y llevaba una manta sobre los hombros y la cabeza gacha, y al adelantarme yo veía que llevaba fuego en un cuerno, tal y como solían hacer la gente entonces, y yo podía ver el cuerno por la luz que había dentro, de un color como de la luna. Y en el sueño yo sabía que él tomaba la delantera para preparar una gran fogata en alguna parte en medio de aquella oscuridad y aquel frío, y yo sabía que cuando llegara, él estaría allí esperando. Y entonces me desperté. Esto que sigue es el sueño con el que se abre la carretera. En el sueño del que acababa de despertar vagaba por una gruta y el niño lo llevaba de la mano. La luz de los dos bailaba en las húmedas paredes de la roca caliza, como peregrinos de una fábula engullidos y extraviados en las entrañas de una bestia granítica. Húmeros de piedra donde el agua goteaba y cantaba, tañendo sin tregua en el silencio de los minutos de la tierra, y sus horas, y sus días, y años. Hasta que se hallaban en una enorme estancia de piedra donde había un lago antiguo y negro, y en la orilla opuesta un ser que levantaba su chorreante boca del Gour y miraba hacia la luz con unos ojos tan blancos y ciegos como los huevos de araña. Balanceaba su cabeza a ras de agua como para captar el olor de aquello que no podía ver. Agazapado allí, pálido y desnudo y traslúcido, sus huesos de alabastro grabados en sombra en las rocas que tenía detrás, sus intestinos, su palpitante corazón, el cerebro que latía dentro de una empañada campana de cristal. La criatura movía la cabeza de lado a lado y luego soltaba un gemido grave y daba media vuelta y dando tumbos se alejaba silenciosamente hacia la noche. Ambos sueños son de padres e hijos. En el del sheriff sueña con su padre, fallecido hace mucho tiempo y que desde la perspectiva del sheriff su padre es ahora más joven que la edad que él tiene. Un sueño de hijo que sueña con su padre, que se aleja en la oscuridad y donde el hijo cree saber que el padre le estará esperando con un fuego encendido, mucho más lejos, en una devastada planicie. En el segundo sueño es el padre el que sueña con el hijo, y es el hijo el que tira del padre hasta una caverna donde una criatura de pesadilla les espera. Dado el carácter onírico de ambos sueños, da la sensación de que el lector está obligado a algún tipo de lectura simbólica que permita extraer un significado de estos sueños. El daño que hizo Freud con la idea de que el subconsciente se expresa en los sueños y estos pueden interpretarse aún resuena en nuestros días. Es irrelevante que Freud dijera que los sueños podrían servir para dar sentido a la realidad consciente y así desvelar nuestras neurosis cotidianas, pues los sueños, desde que tenemos registro, sabemos que han sido utilizados como augures. El sueño tenía un carácter entre lo profético y lo revelador.
Algo nos está hablando a través de ellos, pues los muertos, los dioses, el subconsciente, etcétera, 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 de tal modo que podamos interpretarlos. Y se expresa en símbolos. De este modo, un elemento o conjunto de elementos del sueño puede ser sustituido por otros elementos con los que se asocia el símbolo. De este modo podría surgir el sentido. Si sueño con el mar es porque la angustia de la pérdida de mi madre se expresa en esos términos. Si sueño con persecuciones es que hay algo que me atormenta. Si sueño con pájaros es que la cosecha de este año será buena. Si sueño con un gran prado es que Dios quiere que construya un campo de béisbol allí. La cuestión clave aquí es que hay algo, vamos a decir el subconsciente, que se expresa en los sueños y lo hace de manera simbólica. De este modo, si tenemos un libro de instrucciones adecuado, podemos traducir el sueño en algo que sea significativo en nuestra vida. Pongamos, por ejemplo, un caso muy conocido. Auguste Kekulé, químico alemán del siglo XVIII, descubrió el anillo del benceno. Kekulé dijo que esto se produjo después de un sueño. En este sueño vio una serpiente que se mordía su propia cola, como el famoso Ouroboros que simboliza el infinito. Al despertar tuvo un momento eureka y determinó que la estructura del benceno debía ser circular, cosa que demostró ser cierta. Aquí podemos aplicar casi al dedillo la idea de que con una correcta traducción podemos leer el subconsciente que se expresa en los sueños. Cormac McCarthy no cree que los sueños sirvan como expresión del subconsciente. En todo caso, el inconsciente parece comunicarse con la parte consciente, y lo vemos en los sueños. El inconsciente es diferente al subconsciente. El subconsciente sería como una parte enterrada de la consciencia, que está reprimida u oculta, y que opera en nuestro consciente. No está probado que esto exista, pero sirve para explicarnos muchas cosas de nuestra conducta, como por ejemplo cuando hacemos algo que no somos capaces de explicar el motivo de por qué lo hemos hecho, el motivo real me refiero. El inconsciente, sin embargo, aunque no podamos señalar dónde está, no se trata de un elemento específico de nuestra mente, sino que se refiere a todos los sistemas que están operando en nuestro organismo de manera autónoma. El inconsciente sí tiene una base científica. Hay sistemas de nuestro organismo que no necesitan de nuestra acción consciente para que operen. Respirar, el latido del corazón o la digestión no depende de que seamos conscientes de ello. No tengo que ordenar a mi corazón que lata, ni puedo, de manera intencional, que lo haga como yo quiera. De este modo podemos afirmar que hay elementos inconscientes de mantenimiento y operatividad en nuestra mente que lo son. Esto es, operan de manera autónoma sin que seamos conscientes de que están operando. McCarthy escribió un relato de no ficción muy recomendable que se llama The Kekulé Problem, el problema Kekulé, que puede encontrarse de manera gratuita en la página de Nautilus. Igual nos puede ayudar un poco mejor a entender por qué los sueños en estas novelas y por qué la carretera puede ser entendida desde este prisma, pese a que el ensayo está escrito mucho después de la novela. McCarthy colabora actualmente con el Instituto de Santa Fe en diversos asuntos. Es un humanista entre científicos. El ensayo surge de los encuentros y conversaciones con estos científicos, como William H. Miller, que es un profesor de sistemas complejos en el Instituto de Santa Fe. La hipótesis de McCarthy es que el inconsciente se comunica con el consciente con parábolas. El inconsciente no tiene lenguaje, es previo al lenguaje y obviamente previo a la consciencia. La pregunta primera que se hace, además de los obvios por qué se comunica, qué sentido tiene que lo haga o se expresa en metáforas, ¿cómo es esto posible?, es si el inconsciente mental tiene acceso al exterior o se limita a procesar la información que recibe y luego la libera de maneras extrañas. Vamos a dejar un poco de lado los problemas profundos que aquí hay sobre la filosofía de la mente, sobre qué es la mente consciente, o que también sabemos que la consciencia es solo una pequeña parte de toda la información que recibimos de manera sensorial. Lo que aquí importa es cómo es posible que se comunique algo que no tiene lenguaje. El lenguaje forma parte de nuestro proceso evolutivo, por lo que nuestro inconsciente, previo a todo esto, no puede haberse formado a partir del lenguaje, al contrario que nuestro consciente. No todo el consciente es lenguaje, está claro, pero sin el lenguaje la experiencia de la realidad sería totalmente distinta.
Esto también nos vale para los animales que no tienen lenguaje, pero se les presupone consciencia, que son la gran mayoría. Ellos también tienen un inconsciente y su consciencia opera a niveles extravagantes si los comparamos con el nuestro, algo que resulta bastante chocante desde nuestra perspectiva. McCarthy pone el ejemplo del primer delfín al que durmieron para operarle. Los médicos no sabían que respirar era una operación consciente para el delfín. Al estar dormido no podía ordenar la respiración, así que murió asfixiado. ¿Quién podría pensar que respirar es un acto consciente que requiere ser accionado? El inconsciente, que carece de lenguaje y tampoco puede hacerse cargo de este, debe ordenar la información para luego lanzarla. Se entiende que parte de esa información volverá a la consciencia para que podamos actuar, inferir, calcular, etcétera, etcétera. Otra debe llegar a través de los sueños, y los sueños se forman desde esta perspectiva alingüística del inconsciente. Lo hace mediante parábolas. Vale, no serían específicamente las parábolas que conocemos, pues las parábolas son cuentos que nos contamos y que por analogía sirven para enseñar algo. Además también tienen un carácter moral. Lo que significa que el inconsciente nos hable con parábolas es que trata de enseñar algo que no puede ser expresado con lenguaje. Una de las propiedades del lenguaje es que las palabras pueden estar por otra cosa. Esto es evidente y se suele utilizar el ejemplo de que la palabra rosa no es una rosa ni tampoco tiene sus propiedades, como por ejemplo el olor a rosa. Pero nos es tremendamente útil la palabra para poder pensar en el concepto de rosa o usarla para intercambiar información. Hemos convertido el objeto en una palabra que ahora puede ser intercambiada con un propósito. El inconsciente, se supone, al carecer de lenguaje no puede expresarse utilizando algo en lugar de algo, como el lenguaje. El ser humano tiene una vida consciente e inconsciente sin lenguaje que es mucho mayor que la del uso del lenguaje. Quiere decir, en el desarrollo de su vida como especie. Por lo que no sería descabellado pensar, y algo de esto ya señalaba Levi-Strauss en su estudio sobre el mito, que el inconsciente no necesita lenguaje, porque ya se las ha apañado bien evolutivamente mucho más tiempo que con lenguaje. El inconsciente, si nos está dando órdenes, lo tiene que hacer mediante este medio, dado que evolutivamente el lenguaje no parece agradarle, como dice McCarthy. La carretera es una parábola. Ya sea esto entendido desde un punto de vista tradicional de parábola, como enseñanza de carácter moral, o como órdenes del inconsciente sobre algo que solo se le puede encontrar sentido de manera subjetiva. ¿Qué es entonces? ¿Es la carretera una parábola en uno o en el otro sentido? ¿Qué es? Para el que no lo sepa, aunque si ha llegado alguien hasta aquí, resulta difícil pensar que no sepa cuál es el tema de la carretera. Esta novela de McCarthy trata del viaje que realizan un padre y su hijo pequeño por una Estados Unidos devastada después de una catástrofe. Desconocemos qué pasó, puede que sea una combinación de factores lo que llevó al mundo al abismo. De hecho, si la carretera tiene un punto de parábola, como las que Jesús de Nazaret contaba a sus apóstoles, tiene sentido que sea irrelevante cuál fue la causa del colapso. Lo importante es que lo hubo y que ahora se está en el tránsito al apocalipsis bíblico. Porque más allá del apocalipsis, es decir, el momento de la revelación, no hay nada más, ya que nada más queda por decir después de que se separase o se separe a los justos de los que no lo son. Padre e hijo viajan hacia la costa en busca de un clima algo más propicio, recorriendo el paisaje devastado con un carrito de la compra de supermercado, que es una especie de recordatorio del mundo que ya no existe. La novela es absolutamente devastadora y raro es que alguien pueda pensar que esta propone algún tipo de reconciliación con el mundo, y menos ahora en el que la crisis climática tiene pinta de que no va a poder ser restañada, dado que hemos pasado al menos uno de los puntos de no retorno. Pero si uno mira con cierto cuidado, en sus últimas páginas se puede encontrar un punto de optimismo, aunque sea leve. Esto se da cuando el hijo, ya solo, encuentra otra familia que, lejos de querer matarlo, violarlo o comérselo, le ayuda a continuar su viaje. Existe aún buena gente, pese a todo el infierno que hemos ido viendo página tras página. McCarthy, en el audio de la entrevista, dice que para él la carretera es bastante optimista, pues comenta que aún con todo lo que está pasando, la novela trata del amor incondicional. Esto es cierto.
Aunque las decisiones del padre no sean todo lo moralmente razonables que uno pudiera pensar, incluso en el fin de los tiempos, el amor que siente por su hijo destaca como el contrapunto a todo el horror. Un amor incorruptible que hace pensar que, pese a la devastación, la humanidad puede retener algo de sus mejores cualidades. Algunos académicos han querido ver en la carretera una parábola del Apocalipsis bíblico, una reconstrucción del libro de las Revelaciones, igual también una reconstrucción de la relación entre Dios y su Hijo Jesús, que para una persona que no sea católica esta relación puede ser real, es decir, los católicos suelen pensar que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres partes diferentes de la misma entidad. Sin embargo, insisto, para un no católico no necesariamente Dios y su Hijo son la misma entidad, con lo cual se podría estar hablando de esta relación entre padre e hijo. Aunque no parezca tener nada de moralista, La carretera es un libro de enseñanza, por lo menos en este sentido que estamos expresando. Pero también podemos pensar que se trata de los esfuerzos del inconsciente por comunicarse con alguien. ¿Pero el inconsciente de quién? Tratemos aquí de abrir un poco la mente. No se trata ni del inconsciente colectivo, si es que esto puede existir, ni del lector, ni de McCarthy, tampoco de los personajes, pues lo que hacen y dicen y les pasa a los personajes es culpa del autor, no existen. Ni tampoco es que McCarthy quiera enseñarnos su inconsciente. De hecho, el espíritu de vaciado formal de La carretera, que se permite pocos momentos de estilo libre indirecto o de omnisciencia, nos hace pensar que el mundo interior de los personajes ya solo puede ser expresado por sus acciones. No queda nada en el mundo de La carretera, así que el estilo debe representar eso. Igual no es el inconsciente de nadie, sino simplemente cómo opera el inconsciente. El sueño del sheriff es simbólicamente la idea de que su padre muerto le está esperando, dado que él ya está en una edad muy madura y la muerte está más cerca. Pues sí, podemos leerlo así, claro está, pero lo importante no es si hay un mensaje o cuál es este, sino que el inconsciente opera así. En las imágenes ya está el desasosiego, que igual es la forma más pura y básica que tiene ahí el inconsciente para expresarse. Del mismo modo, el sueño que abre La carretera tiene ese carácter desasosegante y angustioso. De nuevo, puede leerse de manera más literal sobre las amenazas que les vienen encima o la metáfora del mundo que están viviendo, pero puede que no sea eso y que solo sea angustia y la orden desde el inconsciente de seguir a toda costa. Si McCarthy utiliza la palabra parábola, tal vez sea también por el carácter moral que adquirió este concepto. No es solo un cuento que nos enseña algo, sino que enseña algo sobre lo que está bien y lo que está mal. Sus relatos, en este sentido, tienen mucho de moral, que no de moralista. El caso es que ¿cuál es la moral que nos describe? Queda en manos del lector, aunque pueda entreverse alguna idea sobre la necesidad de pisar el freno en nuestras tendencias autodestructivas o reflexionar seriamente sobre la violencia sin sentido que ejercemos sobre los demás. Estas dos cuestiones generan la idea de que no se puede confiar en el resto de los humanos, pues o están ahí para dañarnos o destruirnos, y esto, en último término, sí que nos va a llevar al fin de los tiempos. Es decir, necesitamos confiar y construir nuestra comunidad alrededor de los demás, no bajo el prisma de pensar que solo están ahí para querer destruirnos de algún modo. En contra de mi carácter totalmente pesimista sobre la especie humana y después de haber escuchado a McCarthy, prefiero quedarme con una enseñanza de La carretera. La esperanza frágil, tan frágil, de que en medio de la destrucción aún existirá alguien que ejercerá de manera autónoma un amor incondicional por alguien. Y tal vez eso nos salve a largo plazo. Aunque también cabe pensar que la supervivencia de la especie no tiene nada que ver con lo autónomo y consciente, sino con la autonomía del inconsciente. Igual nos salvamos porque lo que no controlamos de nuestra vida mental nos machaca con mensajes sobre que debemos actuar para evitar la destrucción. Ahora solo hace falta que el inconsciente de los que pueden tomar las decisiones no estén filtrados por un consciente psicopático. Ojalá que esto de que el inconsciente nos guíe suceda antes de que pasemos el último punto de no retorno de esta carretera a la destrucción que transitamos.